Entonces ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Práctica número 7 es acerca de el ADC, que es el convertidor analógico digital. Entonces vamos a ver cómo funciona, qué es lo que cuáles son los registros que tenemos que habilitar, deshabilitar para poder utilizarlo. Entonces, los objetivos como tal de esta práctica serán configurar esos registros, como les digo, ya, para que el sistema digital haga la conversión y obviamente adquirir esa señal, ya, del medio analógico, porque la mayoría de señales son analógicas, ¿no? Y ya utilizarlas en mi sistema, ¿ya? Entonces, como un poquito de teoría o de trasfondo detrás de esto, cuáles son los registros que vamos a utilizar, cuáles son sus especificaciones. Entonces, sabemos que el Arduino o el microcontrolador, el ATmega 328P, más específicamente, tiene como recibe o maneja niveles de voltaje de 5 volts. Entonces, esa es la referencia, ese es el voltaje de referencia. ¿Ya? Y también se sabe que el ADC funciona con 10 bits. Siempre va a funcionar con 10 bits para lo que es el ADC. ¿Ya? Ahora, para poder obtener cuál es la resolución del ADC para hacer las conversiones, yo lo que hago es lo siguiente. Ya sé que funciona con 10 bits, entonces yo quiero saber un bit de incremento, cuántos voltios o milivoltios significa. Entonces eso es lo que significa resolución. Entonces cada vez que yo aumento un bit, cuántos milivoltios tengo que aumentar, o al revés, es que en el medio físico estoy variando un poquito la temperatura, la presión, lo que sea que estén pensando, o la posición en el caso del acelerómetro. Entonces, dependiendo de esos valores que están ahí, eh, cuánto es el incremento ya en bits, cuando ya lo trabajan en números binarios. ¿Ya? Entonces, para eso hacen esa como ecuación y poniendo los datos ahí nos da que aproximadamente 4.89 milivoltios es lo que lo sensa como variación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento un bit, si yo aumento 4.89 milivoltios, aumento un bit. 4.89 milivoltios más, 2 bits. 4 más y así sucesivamente. Entonces, así es como se va a hacer el incremento o cuál es la relación entre binario y una señal analógica en voltios. ¿Ya? Ahora, como les decía, el ADC funciona con 10 bits. Pero nosotros ya sabemos que los registros están configurados para funcionar con 8 bits. Entonces, esos 8 bits, ¿cómo hago? Pues si yo solamente tengo un registro de 8 bits, pero el ADC funciona con 10. Entonces, por eso es que el ADC se ha como dividido en dos partes. Son ADCH y ADCL, que están aquí. Es como decir los más significativos y los menos significativos. ¿Ya? Pero entonces en total yo tendré ADCH 8 bits y ADCL 8 bits. Entonces ahí yo ya tengo 16, pero yo solo necesito 10. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Entonces, para eso vamos más adelante a ver qué configuración yo necesito para ver si uso los más significativos o los menos significativos. ¿Ya? Y bueno, el otro registro, los demás registros que están aquí, el ADMUX, el ADC, SRA y SRB, así mismo como habíamos visto lo del PWM, son valores que yo debería activar o desactivar dependiendo de lo que yo necesite. Lo mismo con el DIT-RC. Entonces eso es lo que vamos a ver, es mucho más corto de lo que era PWM, si no se asusten, y creo que igual ya lo vieron en la teoría, pero en todo caso vamos a verlo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está lo de la resolución que les explicaba. Entonces, si yo reemplazo todos los valores, aproximadamente 4.89, entonces ahí está. 4.89, un bit, que sería en binario 1. El 2, entonces es 4.89 milivoltios por 2, que sería 0.00978. Por 3, por 41, por 512, por 818. Entonces, eso en binario representa este número, pues, ¿no? Entonces, 512 en binario es este número, pero en voltios, ¿cuánto representa? Ok, 512 por el valor de 4.89 que es como la escala. ¿Ya? Entonces, ahí yo podré tener la resolución. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O les queda claro la parte de la resolución? No, Miss, la verdad está súper claro y sí me hubiera servido bastante entenderlo así para el examen. Porque eso les pasa por Pero sí, redes sí está claro. y esperan al último.
Ya, bueno. Entonces, vamos al registro, ¿ya? Este registro que está aquí es, prácticamente lo voy a utilizar para definir cuáles son los pines que vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, vamos haciendo así mismo un análisis como de el registro como tal, como son 8 bit por bit, para ver qué tengo que poner ahora. Entonces, los dos bits más significativos, que tienen el nombre de ref S1 y ref S0, van a servir para saber o para identificar cuál es la tensión de alimentación. Entonces, cuando ustedes hacían el cálculo de este aquí, el voltaje de referencia, ustedes tienen que decir cuál es el voltaje de referencia, ¿no? Entonces, dependiendo del voltaje que ustedes conecten aquí, ustedes necesitan decirle, bueno, vas a usar el voltaje de referencia que estás alimentando la tarjeta, o te voy a poner un voltaje de referencia externo que es aparte, eh, que yo elija. Entonces aquí está, puede ser un voltaje de referencia interno, puede ser el voltaje de referencia del que tú estás conectando a la tarjeta, por eso se dice externa. Este espacio está reservado. Y finalmente en 1.1 es para también un voltaje interno de 1.1 volts. Entonces lo que nosotros vamos a usar para no complicarnos es utilizar el mismo de cómo alimentas el Arduino. Entonces, al alimentar el Arduino o el microcontrolador, es lo que nosotros hacemos, ok, ese mismo AREF lo conectas con el ABCC, lo conectas con la referencia y ya está. Entonces, si yo aquí coloco 0,1, estoy trabajando con el mismo eh, de la fuente, de todo el circuito. ¿Ya? Entonces, depende de lo que yo necesito, de cómo lo quiero alimentar, yo seleccionaré eso. Como les digo, ese es el que vamos a poner. Entonces, esos son los dos primeros, los bits más significativos. De ahí, el que sigue, que es el bit 5, entonces ese bit 5 para qué, como yo les decía, son 10, el ADC son 10 bits, pero yo lo tengo dividido en ADCH y ADCL. El ADCH son los más significativos y el ADCL son los menos significativos. Entonces, ¿para qué me sirve el bit 5? Para saber cómo los voy a utilizar. Entonces, adelar es para decir cuál es la justificación. O sea, así mismo como cuando justifican el texto, justifico a la derecha o a la izquierda, ya, sí. Entonces, para saber si cojo los últimos, que serían los menos significativos, o los primeros, que serían los más significativos. Entonces, dependiendo de eso, es cómo lo va a tomar o cómo va a leer las señales del ADC. Entonces, si yo le pongo en este bit 5 del registro A de MUX, le pongo 0, estoy configurando a la derecha. Entonces, voy a hacer que los bits los menos significativos, estos que tienen X, ya esos sean los que yo voy a utilizar. Están con X porque pueden ser 0, pueden ser 1, o sea, están ahí disponibles para utilizar, para que le pongan el valor que se necesite, ¿ya? Y los primeros, como no los voy a utilizar, los clavo en 0. Entonces, los 6 primeros que no utilizo, porque acuérdense que aquí hay 16 y yo solo necesito 10. Entonces, estos 6 primeros, los 6 más significativos, los voy a dejar en 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo simplemente necesito saber cuál es el valor de ADC. O sea, este de aquí es como la configuración más sencilla que podríamos estar poniendo, porque si lo justifican a la derecha y todo esto aquí adelante es 0, es exactamente el mismo número. Entonces no va a cambiar nada. Eso no pasaría en cambio si hacen una justificación a la izquierda. En cambio, los que necesitan coger son desde el más significativo, así, cogen los 10 más significativos, y los últimos los dejan en 0. Pero ya sabemos que si yo quiero como que saber o analizar este dato que está aquí, yo necesito coger desde el ADC en esta posición hasta el ADL en esta posición. Y si yo le digo así como solo coge el valor del ADC, esto va a cambiar porque sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces ahí está cambiando el valor. O sea, obviamente van a estar en 0, pero este ya le va a corresponder a 2 a la 0, 1, 2, 3, 4, a 2 a la 6. Entonces aquí en 2 a la 6 recién voy a empezar a hacer la operación. Entonces el número como tal va a cambiar. Así que hacerlo con una justificación a la izquierda, lo único, no es mayor cosa, pero la diferencia radica en que tienen que utilizar, cuando ya vayan a leer el valor del ADC, simplemente como ADC o tener que coger uno de los dos, el ADCH o el ADCL, y buscar ahí cuál de los dos es el que tienen que asignar. ¿Ya? Entonces sería mucho más fácil, es más, ese es el que estamos utilizando en la práctica, ya mismo lo vamos a ver, vamos a utilizar justificación a la derecha, entonces así no nos complica. ¿Ya? Y bueno, como dice aquí, este bit 4, si se dan cuenta, tiene una rayita, no se utiliza, entonces va a estar siempre en 0. No lo voy a... ¿Ya? Vamos a los últimos 4, o los 4 menos significativos,
¿qué es lo menos significativo? Bueno, ahí es para decir cuál es el ADC que yo voy a utilizar. Entonces acuérdense que ustedes tienen varios pines disponibles para el ADC 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces yo le tengo que decir en cuál de ellos yo voy a conectar mi señal. Entonces para eso necesito, está ahí la tablita y lo que dice es, bueno, si vas a utilizar el AD0, 0, 0, 0, 0, el ADC1 y así sucesivamente, para que tú selecciones cuál de ellos vas a utilizar. ¿Ya? Entonces ya sabemos, esto va a ser nivel de voltaje, el red S1 y S0 para el nivel de voltaje, para poder hacer la escala, el 5 que es la justificación, el 4 no se usa, y los últimos 4 son para determinar cuál es el ADC que voy a utilizar, el PIN. ¿Ya? Entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta acerca de la demo? Tengo una pregunta, Miguel. En la tableta física del Arduino tenemos los análogos de A0 a A5. Esos serían los pines de ahí, el ADC 0, 1, 2, 3. Sí, sí, eso justamente tuvimos una conversación el fin de semana, porque decían que solamente hay 5, pero aquí dan espacio para 7. Entonces entiendo que hay otros disponibles, pero bueno, ahí entramos en un debate. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero entramos en un debate de acerca del ADC 6, 5 y, perdón, 6 y 7, serían los de aquí. El AS6 y el AS7 entramos en un debate, entonces ahí como que mejor no me meto porque no llegamos a una conclusión, unos me dijeron una cosa, otros otra. No, Entonces, si pues tú miras, dice hay, componente, hay 6. hay 6, el del AS0 al AS5. Sí, 6, pues. 0, Ajá, 1, 2, 3, 4, 5. ya, Faltaría 2, pues. por eso te digo, 1. a eso voy, eso es que entramos en un debate a ver si tenía más, dónde estaban, porque algunos decían que sí estaban, que sí tenían, otros dicen que no, que solamente está disponible porque los que sí tienen mayores prestaciones sí tienen más entradas analógicas, etcétera. Entonces, como no llegamos a una conclusión, no me quiero como meter en ese mismo debate que tuve el fin de semana, pero es buena tu pregunta. Pero en todo caso sí, o sea, ese es físicamente donde lo voy a conectar. Miras el Arduino y dices, ah, este es el AS0, 1, 2, 3, y es según en donde tú vayas a conectar, ese es el que selecciona. ¿Ya? Bueno, entonces sigamos. El otro registro, que es el ADC SRA, asimismo vamos a analizar los 8 pines que están ahí, los 8 bits. ¿Ya? Entonces, de aquí lo que yo digo es, este bit ADEN 7, el ADEN que está en la posición 7 de este registro, es para activar o desactivar el convertidor analógico. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero que ya empiece a hacer la conversión, lo pongo en 1. Pero si no necesito hacer la conversión todavía, y por eso está esta sentencia que está aquí abajo, al declararlo, yo quiero hacer configuraciones. Acuérdense que nosotros partimos el código en dos partes, ¿no? En la parte de setup, donde hacemos todas las configuraciones y los registros y todo, y en la parte del while o del proceso, donde todo se repite y está ahí continuamente adquiriendo señales y programas. Entonces, cuando ustedes hacen la declaración de todo eso en la parte de setup, ahí sí podrían dejarlo incluso en 0, este bit de aquí, porque no me va a influir en nada, todavía yo no estoy queriendo hacer una conversión en la parte de setup, en realidad debería ser 0, ¿ya? Porque no lo quiero convertir en ese momento. Pero ya cuando entre el lazo, ahí yo ya tengo que ponerle el 1 aquí para que ya empiece a funcionar. Es como que darle el arranque, como decirle empieza a convertir, como el start, para que ya empiece a adquirir la señal. ¿Ya? Entonces, 1 para activarlo y 0 para desactivar, para que empiece a convertir o no. Este bit, el ADSC, funciona muy parecido, ¿ya? Se pone en 1 para iniciar la conversión y cuando ya la conversión termine, este automáticamente se pone en 0. Entonces, uno cuando ya va a decirle empieza a convertir el dato, pone en 1, 1 y una vez que ya convirtió, este va a ponerse en 0. Entonces se vuelve a cambiar. ¿Ya? Y eso se hace automático. Así que, insisto, esto cumple para los dos. Si al principio ustedes quieren solamente configurar los últimos bits o los bits menos significativos de este registro, estos dos deberían quedar en 0, para que todavía no empiece la conversión, para que la conversión empiece ya dentro del lazo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se me escucha bien? ¿O todavía se escucha así? Sí se escucha bien, Luis. Ya. Bueno, entonces sigamos a los otros bits.
El bit 5 es para habilitar activaciones o desactivaciones automáticas por alguna señal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos que yo necesito hacer una conversión en el momento en el que pase algo, alguna condición se cumpla, ya sea de cualquier tipo. Entonces, ustedes no es que quieren estar convirtiendo todo el tiempo, sino, por ejemplo, viene como un ejemplo, ¿cómo podría ser? Como que cuando ya pasó cierto tiempo, ahí coge la señal y la convierte. Entonces, es como que tú entras a una cámara y después de 5 segundos tú tomas una foto o la temperatura. No, una foto no, tomas la temperatura. Ya, por ejemplo así. Entonces, la temperatura es una señal analógica, entonces tú empiezas a hacer la conversión. Entonces, una vez, no es como que apenas entro o siempre esté tomando la temperatura, sino que cuando tú le indicas. Entonces, si tú quieres hacerlo así, de esa forma, para que el ADC se habilite automáticamente, tú deberías poner el ADATE, que es el bit 5, lo tienes que poner en 1 para ponerlo automático, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la señal que va a comandar esa activación automática? Eso se lo configura en el otro registro. No, aquí solamente le vas a decir, quiero o no quiero activación automática, ¿ya? Entonces, en ese caso usarían 0 o 1. 0 es para que siempre esté convirtiendo o para que convierta cuando tú le digas. Y 1 es para que haga la conversión cuando ocurra un evento externo. Entonces, tú no sabes en qué momento va a ocurrir, tú lo programas y dices, cuando ocurre ese evento, ahí dale. ¿Ya? Bueno, entonces eso con el bit 5. En cambio, con el bit 4 es, en este caso, cuando yo voy a hacer una conversión, lo pongo en 0. Entonces, así tiene que iniciar. Cuando yo quiero ya hacer la conversión, lo tengo que inicializar este bit 4 en 0. ¿Por qué? Porque al terminar la conversión, automáticamente se pondrá en 1. Es como un similar o muy parecido a lo que habíamos visto acá en el bit 6, que automáticamente estaba en 1 y automáticamente se ponía en 0, ya está al revés. Cuando inicia la conversión, esto debería estar en 0, y al terminar de hacerlo se va a poner automáticamente en 1. Es como el negado. ¿Ya? Entonces, eso es, pero no es como, tienen una condición más, porque dice aquí, cuando se ha producido una interrupción por terminación de conversión. Entonces, a lo que termina de convertir, ahí es como que se va a habilitar alguna interrupción y lo va a poner. ¿Dónde veo si se habilitó una interrupción o no? Acá, en el bit 3. Este de aquí me va a dar una interrupción. Entonces, poniendo el ejemplo, si es que yo entro en alguna cámara, pasaron los 5 segundos, tomó la temperatura, y una vez que ya tomó la temperatura, yo tengo que habilitar para que, por ejemplo, ahorita que estamos en esto de las cosas de desinfección, para que se habilite algún aspersor y corre algún líquido ahí que le eche a la persona o al cualquier cosa. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a habilitar eso ahí. Una vez que haya terminado la conversión, va a habilitar una interrupción para que eso habilite cualquier otra cosa. Entonces, ese bit que habilita la interrupción o que lo pueden utilizar como interrupción es este, es el bit 3. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo van a como que empezar a concatenar partes y partes de una cosa con otra, que esto marque aquí, lo convierto lo de acá, y a partir de eso hago lo de acá, y a partir de eso hago lo de acá. Entonces, de esa forma, tendrían que estar utilizando continuamente estos registros de aquí, el 4, el 3, para poder saber cuándo ya convirtió, cuándo no ha convertido, genera interrupciones y poder comunicarlos entre ellos. Caso contrario, si es que va a estar convirtiendo todo el tiempo, entonces eso no lo necesita. ¿Ya? ¿Les quedó claro o les repito algo? ¿Les confundí en algo? Más o menos. Más o menos. Kevin dice, ya no quiero a veces preguntar porque siente que pierdes a tus compañeros. Tranquilo, pregunta con confianza. ¿Qué fue lo que no te quedó claro? No, o sea, sí, se lo vería mejor con un ejemplo, pero es particular, así como me dice, no siempre se utilizaría. Ajá, no siempre se utiliza. Y por eso trato de buscar algún ejemplo así como para que lo vean más claro, porque si no solamente les digo interrupciones o habilitaciones, entonces es ceros y unos y uno se confunde. Entonces sí, por eso trato de aterrizarlo un poco y yo digo, ok, hace una conversión y quiero empezar a conectar en cadena una con otra conversión, entonces por eso los necesito. Ya, entonces sí,
vamos con lo siguiente, ¿ya? Entonces ya analizamos el 7, que es como darle la energía o empieza a convertir. El 6 es el que va a cambiar solo, automáticamente una vez de que termine de hacer la conversión se pone en 0. El bit 5 es para, para habilitarlo automáticamente sí o no. Si es que yo quiero que haga una conversión exactamente en ese momento y no siempre. El bit 4 asimismo es como que una vez que haya logrado una conversión, luego de una interrupción, entonces ahí sí se habilita. Entonces este de aquí va a estar un poquito como que ligado con el 5, pero ¿por qué? Porque si es que tú habilitas la conversión por una interrupción o debido a una interrupción o que sea automático, ahí va a funcionar el de acá. Pero en lógica como negada el de acá. El de acá estaba en 1 y cuando termina la conversión 0. El de acá está en 0 y cuando termina la conversión por interrupción es en 1. O sea, cuando lo hace automático. Este es siempre. Este solo es si funciona cuando está automático. ¿Ya? Y el de acá es para habilitar otra interrupción más. Entonces ese va a dar paso a que sea una interrupción para algún otro proceso. ¿Ya? Entonces vámonos con los siguientes, que serían los últimos 3 menos significativos, del 2 al 0. Ahí es para elegir cuál es el preescalador que yo necesito utilizar. ¿Qué es el preescalador? Eso ya también venimos viendo hace tiempo. Es como para poder dividir la frecuencia a la que normalmente trabaja el micro para que ahora sea la frecuencia de trabajo de este ADC. Entonces, en este caso, ahí están los factores de división, no es como que le dan de 1 a 1, así que el ADC no va a trabajar nunca a los 16 MHz, va a trabajar menos. Puede trabajar dividido para 2, para 4, 8, etc. Entonces, ustedes van a elegir cuál es el preescalador que necesitan, cuál es el preescalador que quieren, qué tan rápido quieren que trabaje su ADC y así. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, ustedes colocan, por ejemplo, si quieren un preescalador de 4, entonces seleccionan 0,10, colocan aquí 0, 1, 0, y va a trabajar con ese preescalador. Entonces, este dato ya está establecido. ¿Ya? Y así vemos todos los elementos del registro ADC-SRA. Ahora nos vamos con el otro, que es el ADC-SRB. Este es un poquito más sencillo, porque la mayoría, si se dan cuenta ahí, es la mitad no se usa. El 7, 5, 4 y 3 no se usan en la ADC-SRB. Ya, se los deja en 0, tienen una rayita, están en R, entonces no, nadie le puede escribir nada, no debería. Entonces siempre es 0. Así que vamos a ver los otros. Este de aquí, ACME, que es el bit 6, ¿para qué sirve? Bueno, este trabaja con el comparador como comparador analógico. Entonces el ADC ya como que internamente tiene incorporado un convertidor analógico. Un comparador, perdón. Entonces ese comparador de ahí, esto de aquí se va a habilitar cuando ya el valor haya llegado a un rango que ustedes le hayan dicho, o un valor que ustedes le hayan dicho. Quiere decir, si tú haces el mismo ejemplo de la temperatura, entra la persona, le toma la temperatura, y si la temperatura sale mayor a los 37 y pico grados, que es como en lo normal, entonces que mande alguna alarma o algo así. Entonces, ahí si tú le habilitas este bit 6, el ACME, ya lo haces que trabaje con el comparador interno. ¿Cómo configuras eso? Bueno, eso es en otro registro que como ahorita no lo vamos a utilizar, no lo tengo aquí aclarado, pero ya con otro registro tú comparas con qué valores que tienes que comparar y le asignas eso, ¿no? Pero aquí es lo que yo quiero poner aquí, o lo que yo necesito especificar aquí, solamente es la parte de, voy a trabajar con el comparador interno del convertidor analógico digital, sí o no. Eso es todo lo que necesito habilitar aquí. Entonces, si sí lo voy a usar, le pongo 1. Luego veo cómo lo pongo. Y si no lo voy a usar, lo dejo en 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice. ¿Ya? Cuando solo vamos a utilizar el convertidor analógico, no influye. Entonces, dejo en 0. Entonces, y ahí ya tenemos más de la mitad de los bits de este registro. Entonces, los últimos, que serían los menos significativos, esto está directamente relacionado con el bit 5 del registro anterior. ¿Se acuerdan que en el registro anterior, este bit 5 era para saber si era habilitación automática o no? Para saber si eso se iba a habilitar por alguna interrupción de cualquier tipo o no. Entonces, eso de ahí está directamente relacionado con el de acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle qué tipo de interrupción va a habilitar eso. Entonces, puede ser interrupción por un comparador analógico, o sea que algún otro elemento, algún otro ADC haya hecho que se habilite la interrupción y esa interrupción entre aquí. Entonces yo lo voy a poner
001 porque el que va a habilitar la conversión automática va a ser un comparador analógico. O lo puedo hacer como algo externo, o sea, cuando el usuario presione y algo. Entonces, ese es otro tipo de habilitación. Eh, o por timers, cualquier tipo de timer que sea. Entonces, ese fue el ejemplo que yo les puse, pasaron 5 segundos, allá, entonces ahí hubo un timer, entonces lo habilito. Entonces, dependiendo de lo que va a habilitar esta conversión, es que ustedes eligen lo que ponen aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como les dije, no lo vamos a hacer ahorita automático todavía. Pues como no va a ser automático, hay un modo libre. Entonces, ese es Free Running Mode. Entonces, ese modo libre que está aquí, ese es el que nosotros vamos a utilizar. Ya, para que siempre esté convirtiendo, eso quiere decir. Entonces ya, ahí están todos los bits de este registro. Entonces, si se dan cuenta, no es como mucho, no es tanto como era el PWD. Ya. Vamos al siguiente registro y así mismo, también es súper sencillo, ¿por qué? Miss, yo tengo Dime. una pregunta sobre el registro anterior. O sea, si yo quiero usar entonces un sensor de temperatura en el LACMER, de ley tendría que poner uno para activar el comparador y, o sea, si yo quiero comparar temperatura, si quiero que eso se registre en el ADC, y ahí tendría que ver en el datasheet cómo configurar el comparador. Sí, ujú, sí. Si yo Ya, quisiera usar el comparador interno, sí, lo pones el ACME de este registro en C en uno y luego miras en el datasheet cuál es el registro donde ya, tienes que mandar. ya, y si yo estoy usando el comparador, tendría que en esos que son ADTS, tendría que ponerlo, o sea, en otro modo que no sea en free running. No, Todo lo puedo dejar. no, este de aquí y estos de acá no tienen nada que ver. Este de aquí es para habilitarle el comparador, el modo de comparador a tu ADC. El de acá, Ah, los ya, ok. últimos, por eso les digo, esto de aquí está ligado al pin 5 del ADC anterior, al de aquí. Entonces, si tú aquí Ya, habilitas que la ok, conversión sea ok. automática, tienes que decirle quién es el que va a habilitar esa interrupción automática con esto. Pero como nosotros pusimos 0, si es que vamos a poner 0 ahí en la habilitación automática, no quiero que sea automático, entonces acá lo tienes que dejar configurado como modo libre. Entonces siempre va a estar convirtiendo. Entendido, Miss, muchas gracias. Ya, de nada. Ok, entonces vamos con lo siguiente. El siguiente también es súper sencillo. Los dos primeros no se utilizan, están ahí en rayita. ¿Ya? Y los últimos, que son del 0 al 5, corresponden al ADC que voy a utilizar. Entonces, ese es el que yo digo, en el uno era para ponerlo, para decir cuál es el que voy a utilizar, por medio de qué voy a adquirir, y el otro porque se acuerdan que hace tiempo hubo una pregunta que decía, o no sé si fue en este curso o en el otro, pero hubo una pregunta que decía así como, si yo puedo utilizar el pin analógico como digital. Yo lo puedo utilizar, ustedes que ya medio han probado por ahí, yo puedo utilizar un pin analógico para poner una entrada digital. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. ajá. Entonces, yo lo que voy a decir con esto, o lo que yo necesito poner en el DDR0, es decirle que yo lo voy a usar como analógico, que lo tome de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que digo aquí? De aquí, los ADC del 0 al 5, yo al ponerlo en 1, se va a deshabilitar ese modo digital. Entonces, yo ya no voy a leer digital en ese pin analógico, yo voy a leer analógico para lo que estaba hecho, entonces yo lo pongo en 1. Entonces, eso es lo que hace. Por eso es que por default puede cogerle señales digitales, porque normalmente están en 0. Entonces, por default les puede coger las digitales. Entonces, ahorita, como ya van a usar el ADC, tienen que garantizar de que lo que entre es analógico y por eso lo habilitan en 1. Necesita como que esa confirmación, necesita que le digan que va a funcionar como analógico. No es como, o sea, si ponen cualquier señal analógica y no utilizan esta parte del ADC, a la final se los coge, pero si lo van a usar el ADC, no, tienen que ser muy específicos y tienen que decirle que lo van a utilizar como analógico y no como digital. Entonces, para eso es este registro. Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, el ADC5, entonces yo voy acá y yo tengo que ver en el ADMUX, el ADC5 es 0101, entonces aquí yo voy a poner 0101. Pues si ahí yo puse 0101, en el DIV R0 yo tengo que poner aquí, en el 101 que es el ADC5, aquí le tengo que poner en 1, para decirle que va a funcionar como analógico. ¿Ya? Pues por eso es que están ligados unos con otros. Lo feo aquí es como que
una cosa está aquí y la otra cosa está en otro registro, no está como en el mismo registro, pero bueno, así está diseñado, entonces lo único que uno hace es leer el datasheet y ver qué es lo que necesita dibujar. ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí termina mi explicación. No sé si necesitan que les diga algo más. No, bueno, entonces vámonos a Proteus, ahorita sí ya van a trabajar, ya mismo hago los grupos. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer en Proteus? Ya sabemos, nuevo proyecto, hacemos, ya no lo vamos a hacer desde una tarjeta de desarrollo, desde la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, ya no le hicimos una tarjeta de desarrollo, ya le hicimos un nuevo proyecto, ya creamos por default la parte del esquemático, no hacemos un PCB layout y ponemos esas configuraciones en el firmware. Entonces ponemos que la familia es el ABR, es un ATmega 328P y vamos a compilar con el WinABR. Eso fue lo que ya hicimos hace 2 semanas, ya lo traemos acá, ya empezamos a utilizarlo de aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos todas estas configuraciones, ya creamos nosotros el esquemático y eso es lo que vamos a conectar. Vamos a conectar una barra LED y vamos a conectar un potenciómetro para que el potenciómetro sea el ADC. Lo pueden conectar aquí a BCC y aquí a tierra o al revés. Realmente yo en mi esquemático, yo lo tengo al revés. O sea, va a dar lo mismo con un pequeño cambio así chiquito que luego vamos a analizar. Entonces ustedes pueden probar, ¿ya? Entonces, otra cosa que quiero que también se den cuenta es que cuando ustedes traen la barra LED para acá y la ponen, por default va a estar en 1, 2, 3 del lado de acá, del lado izquierdo. Entonces aquí va a tener 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y acá van a tener 11, 12 hasta el 20. Entonces tienen que darle la vuelta a esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son diodos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí tienen el ánodo en 1, 2, 3, 4 y el cátodo está del 20 al 11. Entonces, si ustedes conectan al revés, nunca se va a polarizar ese diodo y nunca va a prender. Entonces, acuérdense de darle la vuelta a esto. ¿Ya? Hacen las conexiones que yo les estoy indicando aquí, cuando están ahí ya ya les dejé en Teams, ya les dejé los documentos y les dejé el blog de notas con el código. Ya está ahí. Entonces solamente abren el source code y ponen copiar y pegar y ya. Entonces la cosa es, armen esto, copien, peguen el código y analicen. Analicen lo que hacen y luego nos vemos de nuevo acá en la sesión principal para poder hablar entre todos. ¿Ya? Entonces ahorita, ya saben, escríbanme sus grupos, porque todavía no me acuerdo cuáles son. Entonces escríbanme ahí para poder crear los grupos, pero en una sola línea para no estar como... Ya que estamos todos de regreso, ahora sí, como que les explico súper rápido qué es lo que hace el código y ya para que den la lección y se puedan ir. Entonces, ya sabemos aquí qué hace esto, este DDRD, ¿qué hace? Está asignando Inicializa. a los puertos del D como salida. Salida. Sí, exacto. Entonces aquí Todo. lo que yo hago es puerto D, va a estar como salida. Y en el de acá, El puerto 0 del PB0 D y y el PB1 1 van a nada ser más. como salida. así es. Entonces por eso es que yo tengo conectado, todo esto está conectado al puerto D, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como necesito yo 10 bits, entonces me hacía falta, aquí solo tenía 8, me hacían falta 2. Entonces los conecté a PB0 y PB1. Entonces, como necesito PB0 y PB1, por eso es que está puesto ahí solamente desplaza el 1 en 0 posiciones, desplaza el 1 en una posición. Entonces está PB0 y PB1 como salida. Ya, vamos a lo otro. ADMUX, ¿eso en qué valores está? Ok, entonces el ADMUX, los 7 y 6 son para definir el voltaje al que yo conecte la alimentación. Aquí, ¿qué voltaje estoy conectando ahorita? El de referencia, el que Eterno. alimenta Exacto. El externo, el de referencia, ok, perfecto. Luego dice el ADMUX 5, yo digo qué justificación es, con este 0 que está aquí. ¿Qué justificación tengo? ¿Derecha o izquierda? derecha, creo. Derecha. Derecha. Entonces voy a coger los significativos. Perfecto. De ahí el ADMUX 4 ya sabemos que este no se usa. Voy a poner. Ya. Entonces este de aquí ya sabemos, a ver, sería 7, 6, el 5 es la justificación, el 4 no se usa, y los de acá ¿para qué son? 0001.
Elige seleccionar el MUX. el ADC. Elijo cuál es el que yo necesito. Como yo estoy conectando al ADC1, que es el que está aquí, entonces yo necesito elegir el ADC1. Y según la tabla dice que es 0001. Entonces, chévere, ya. Ahí yo ya sé qué hace, qué configuraciones necesito para entradas, salidas, listo. Vamos con el ADC SRA. Entonces, en el ADC SRA, acuérdense que, como les decía al principio, como es una declaración o como es la parte de setup, el 7 y el 6, que son los que yo tengo que habilitar para que empiece a hacer la conversión, al principio yo los dejo en ceros, porque yo no quiero que convierta en este punto, yo quiero que convierta ya acá en el proceso. Entonces están en cero. ¿Ya? De ahí viene el bit 5 para saber si lo quiero o no lo quiero en automático, pero yo no lo quiero en automático, quiero que funcione todo el tiempo, entonces lo dejo en cero. ¿Ya? Ese 4 y 3 sería en el caso de que necesito saber cuándo se detecte por una interrupción o no, cuando termine la conversión. Entonces yo no voy a utilizar eso. También están en cero. Y los últimos 3 bits es para decirme cuál es el preescalador que yo voy a utilizar. Entonces, si está en 101, quiere decir que yo voy a utilizar un preescalador de 32. ¿Ya? Porque según la tabla dice que si lo pongo en 101 son 32. Entonces aquí el ADC SRA es para, en este caso, como no lo estamos habilitando automáticamente ni nada, es solo para configurar el preescalador. ¿Ya? Vamos al ADC SRB. ¿Qué hago en el ADC SRB? Bueno, ya sabemos que el 7, el 5, 4 y 3 no se usan y lo único que necesito aquí en este caso saber, perdón, acá, el 7, 5, 4 y 3 no se usan, este bit 6 que está aquí yo no lo necesito para saber si lo quiero utilizar con el comparador interno o no. Si yo no quiero utilizar el comparador interno, lo pongo en cero. Y como lo estoy dejando correr en modo libre, porque no lo estoy habilitando acá, el bit 5 del ADC-SRA no es en una habilitación por interrupción, entonces lo hago correr en modo libre, así que todo cero. Entonces por eso lo mandas todo a cero este registro. ¿Ya? Bueno, vámonos con el DIT R0. ¿Para qué servía el DIT R0? Para elegir el ADC que va a trabajar. Sí, Jaime, para elegir el ADC en el cual yo voy a trabajar. Entonces, como ya vimos que íbamos a trabajar con el ADC1, entonces necesito es decirle, voy a trabajar con el ADC1 como analógico. Entonces le pongo 1 para decirle que vas a trabajar como analógico. ¿Ya? Entonces deshabilita la opción de que pueda ingresar ahí algún valor digital. 0505 no, solo analógico. Entonces lo pone. Y ya, entonces estas son todas las configuraciones que yo necesito hacer aquí antes de entrar al lazo. Entonces, una vez que yo ya configure todo, empiezo a ejecutar el programa y lo que digo ahora sí, mira, ADC-SRA, ahora sí pongo 1, 1. ¿Qué quiere decir? Empieza a convertir. Entonces esto va a estar convirtiendo. ¿Hasta cuándo va a convertir? Aquí dice, while ADC-SRA, y esto, o sea, ¿qué significa este operador? Lo que hace es que el ADSC, que es el bit 6 de este componente, entonces es el bit que está aquí, ¿ya? Mientras esto sea 1, yo me sigo quedando aquí. Eso es lo que hace. ¿Ya? Eso quiero comprobar, porque acuérdense que solito, yo les decía que este bit, el ADSC, el bit 6 que de este registro, solito se pone en 0 cuando termina de hacer la conversión. Entonces, cuando se termina de hacer la conversión, esto automáticamente se pone en 0. Entonces, ahí sale del lazo. Mientras esto esté en 1, todavía no convertido, se queda ahí. Entonces, eso es lo que hace esta instrucción que está aquí. Comparar o saber cuál es el valor de este bit del registro para poder salir del lazo. Entonces, ahora sí, ya una vez que, como ya saliste del lazo, ahora ya el primer bit, que es aquí el más significativo, lo pones en 0 porque ya no quieres que convierta. Ya aquí convirtió y acá ya no. Ya como déjate ese valor ahí estable, no quiero que vuelvas a convertir. Y por eso lo pone en 0. ¿Ya? El resto se mantiene igual. Si te das cuenta, es el mismo preescalador aquí, el mismo preescalador acá. Entonces el resto se mantiene igual. Solo estoy trabajando con estos dos. ¿Ya? Este se va a poner en 0 automáticamente, entonces solamente lo mantengo en 0. Y el de acá lo pongo en 0 para que no vuelva a convertir. Ya, entonces salió del lazo, ya lo dejo todo en 0, y ahora sí, voy a asignarlo a la salida. Entonces, ¿qué hago? Acuérdense que como esto tenía una justificación hacia la derecha, lo que yo voy a hacer es esto, o sea, aquí va a estar la información de la ADC. Entonces, estos son los más significativos, y estos de aquí van a estar en 0, y los menos significativos van a estar del lado de acá. Ok, entonces,
eso es lo que yo hago. Yo digo, voy a poner en el puerto D los menos significativos. Y en el puerto B voy a poner los más significativos. Entonces, como en el puerto B solamente en más significativos necesito 2 bits, mira, en este aquí, más significativo solo necesito 2 bits. Por eso es que yo utilicé y lo puse acá como puerto 1 y puerto 0 del B. ¿Ya? Entonces lo que yo hago ahí es lo siguiente. Cuando yo voy a ver mi programa, que es el de aquí, estos de aquí van a ser los menos significativos y aquí los más significativos. Entonces lo voy a leer así. 0, 0, 0, 0, si es que alguno se aprende 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces así se lee. ¿Para qué yo puse entonces esta barra de LED? Solamente lo puse para poder saber qué representaba cada vez que yo hago una variación. Entonces eso hace, yo los asigno y luego espero un delay y empiezo a ver si es que hay una conversión una y otra vez, una y otra vez. Entonces se queda dentro del lapso. Entonces eso es lo que hace este programa. Ahorita está en 0, si yo lo llevo a poner en 1, se encienden así, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, 10 días. ¿Qué representa esto? O sea, si yo hago, voy a abrir la calculadora, si yo hago una conversión, y yo digo, ¿cuánto era la escala que nosotros usábamos? Este 0.05, 0.05, que es lo que nosotros estamos censando en ese momento, dividido por el 0.00489, que era la resolución que tenía. Entonces ese 0.0 divido y me da aproximadamente igual a 10. Entonces ese es el número que yo tengo aquí. Mira, 000, 10, 10. Entonces ya sabemos que el 10, 10 en decimal es el número 10 aquí. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Si yo subo esto es 0.1. Entonces si yo hago ahora un 0.1 dividido para 0.0089, me va a dar un 0.004 dividido para 0.00489, me va a dar 20. Entonces, si ustedes transforman este número en 10100 a decimal, les va a dar el 20. Y así sucesivamente. Entonces, si yo voy aumentando este valor, esto también va variando. Entonces, por ejemplo, aquí que era 0.15 y se prendieron 1, 2, 3, 4, 5, entonces ahí ya saben cuál es el valor que va a salir aquí. Entonces, si ustedes hacen la división, ya saben que va a salir ahí aproximadamente igual a 32. Y así, entonces, para eso es que puse esta barra de LED, para que puedan ustedes observar cómo están haciendo la conversión y se puede como que ver ahí directamente. Ya, solamente que no es 1 a 1, sino con un factor de 10. El 1%, el 10. 2%, 20. 3%, 30 y así sucesivamente. Esto va a ir variando de esa forma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí. ¿Qué tal está la lección? Todo claro. Es todo lo que yo he hablado ahorita. No. Y aparte que ya dieron examen, entonces creo que el examen estaba más difícil. O la lección que les tomaron allá, el examen o lección, dependiendo de lo que sea. Ajá. Entonces, bueno, hacemos esto. Voy a habilitarles ya la lección. Ahorita, voy a habilitar ahora a las 3:15. Y tienen 10 minutos, así mismo. Y ya luego que terminen la lección, si quieren se pueden retirar y ya para los que tienen examen, entonces ya no me deben nada y dejamos la clase ahí. Ya, entonces ya está programado. Y el desafío, Miss, disculpe. Ah, cierto, ya les digo. Déjenme programar la lección. Ahí se las mando. Ya está. No Entonces, me pegue el compañero. perdón. Que no se enojen conmigo los compañeros. No te escuché, pero bueno, ya. Espérenme un ratito. ¿Qué vamos a hacer como reporte? Bueno, lo que acaban de hacer, o sea, eso ya lo tienen hecho. Lo único que necesito es que hagan 4 capturas y hagan ese cálculo que yo hice. Entonces, dependiendo del valor que les salgan, ustedes me dicen, ok, 0 punto tanto dividido para el 0.00489 da este valor. Y ese valor en binario es este, y por eso están prendidos esos LEDs. Ya. 4 estados así como para comprobar que están entendiendo lo que hicieron. ¿Ya?
Y obviamente las capturas tienen que tener ahí su nombre. Ya, acuérdense que esto se hace en, o sea, ahorita, sí, lo hicieron en los grupos, así que esto se hace uno por uno, ¿ya? Comentan en cada una de esas capturas con los comentarios que yo les dije, o sea, eso se refiere con comentarlo, con decir este es el valor y esto se representa. Y el desafío que van a hacer es unir las dos cosas, o sea, el valor de ADC van a saber cuál es, adquirirlo por medio de esta forma que lo hemos hecho, y mandarlo a un motorcito con PWM. Tienen que hacer ese cambio, nada más. Entonces, si esto de aquí, o sea, el tip que yo les doy ahorita, es como para que ya sepan más o menos cómo hacerlo, es de que el ADC ya sabemos que está en 10 bits. Y esa información está en la variable o en la constante que se llama ADC, ya está por default ahí, ¿ya? Y eso de ahí tendrían que pasarlo a un nivel de voltaje, a un float de nuevo, y de ahí pasar ese float a un registro o una variable de 8 bits, porque el PWM solo almacena 8 bits o trabaja con 8 bits. Entonces tienen que pasar de 10 bits, lo pasan a un flotante y ese flotante ya lo pasan a 8 bits. Y ahí ya está. Esa parte del PWM es uno solo, es mucho más fácil del PWM que ya han hecho antes, entonces tampoco va a ser problema. ¿Ya? Eso es el tip, eso es lo que tienen que hacer. No hay nada más, nada escondido. Eso es todo. No sé, ¿tienen preguntas con lo que hay que hacer? Ahí sí ya me perdí, pero bueno. ¿A qué hora empieza la lección? En un minuto, a las 3:15. De 3:15 a 3:25, y ahí ya se pueden. Gracias. De nada. Y es rápida, no es mucho. Bueno, entonces voy a dejar ya de compartir.